Saludo con gusto al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo de la UNAM, quien fuera también el zar de la influenza en 2009. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido a Milenio. Cuéntenos, ¿de verdad estamos enfrentando una situación del tamaño de la cual acabo de narrar? Sí, sin duda, Enrique. De hecho, esa influenza H5N1 es la influenza para la que nos estábamos preparando en 2009. Siguió circulando, pero ahora la novedad es que ya se ha vuelto prácticamente endémica en muchos países y está afectando granjas. Una vez que entra en una granja, prácticamente todos los animales se infectan y eso ha llevado al sacrificio de millones y millones de animales. Otro problema es que ya se está transmitiendo a algunos mamíferos, como se demostró con los bisones en Europa y algunos lobos marinos, y eso incrementa el riesgo de que eventualmente se pueda transmitir al ser humano. Entonces, no hay que causar pánico innecesariamente, pero sí hay que recordar que tenemos que estar alertas porque si llega a transmitirse, primero la implicación económica que ya tenemos encima, el precio del huevo se puede ir a niveles muy superiores a los que vemos ahora. Pero, por otro lado, la implicación de que pudiera brincar al ser humano está presente más que nunca. Hable de esta situación, ¿podría ser, esta mutación próxima? Sí, nunca sabemos. La mayor, para todos los de teorías de conspiración, realmente la mayor bioterrorista es la madre naturaleza. Eso puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, pudo haber ocurrido en los años anteriores, pero mientras más lo veamos ahora en las aves, puesto que tenemos granjas con miles y miles de aves ahí ponedoras de huevo, puede brincar al ser humano y entonces ahí podría darse una mutación que ya permitiera la transmisión de persona a persona. Eso puede ocurrir pues en cualquier momento y por desgracia esa influenza es altamente letal para el ser humano. Ahora, hay muchas aves silvestres todavía que transitan por nuestro país, que eso es lo que han venido contagiando a las granjas, ¿cierto? Es decir, hoy vuelan, llegan, se infectan alguna granja, luego se van, y es lo que nos ha venido permeando. Así es. Y de hecho en los animales ni siquiera se necesita que bajen los animales. Primero en el traspatio, si defecan cuando van en el aire, el excremento, en las gallinas, la enfermedad se transmite por la vía digestiva y luego la pueden transmitir por la vía respiratoria del ser humano. Entonces no se necesita ni siquiera que bajen las aves migratorias. Y actualmente está en prácticamente las aves migratorias de toda América a partir de este año. Tendríamos que pensar en alguna clase de inmunización de este tipo de animales salvajes o de sacrificarlos. ¿Qué tendría que suceder en esa situación? No se puede realmente ir sobre los animales silvestres. Hay que ir sobre sobre todo las gallinas, las granjas ponedoras de huevo. Vacunar masivamente. México eso lo ha hecho bien, ¿eh? México ha vacunado ya para ahora más de 100 millones de gallinas ponedoras de huevo. Y eso ha mantenido la pandemia o este brote al norte del Río Bravo, en Estados Unidos y Canadá, donde ya el precio del huevo, aquí nos quejamos de 50 pesos, no, allá anda en alrededor de 160 pesos a 200 pesos y hay lugares donde ya no hay huevo. No se necesita que se rompa toda la producción de huevo, con que caiga 5 o 10% se pierde el equilibrio, hay pánico y desaparece el huevo de la estantería. Ahora, nos decía, es esta misma influenza para la cual nos habíamos intentado preparar y bien es cierto, es una gripa, ¿no? Al final del día la que podría saltar. ¿Qué tan viable es este conducto? Nos decía, ya ha pasado a otros animales, pero ¿qué tan viable es real que pueda comenzarse a transmitir hacia los humanos? Es perfectamente viable. Puede ocurrir en cualquier momento cuando se dé una mutación. Esas mutaciones, de hecho, se han demostrado en laboratorios, por ejemplo, que pueden ocurrir en cualquier momento. Se necesita que haya conjunción de condiciones para que eso ocurra, pero puede ocurrir en cualquier momento. Y esa es una influenza que es mucho peor, por ejemplo, que COVID-19. Esa mata más. COVID-19 tenía una letalidad más o menos del 1% o menos. En cambio, esta influenza tiene una letalidad de arriba del 30%. ¿En México estamos listos para poder enfrentar una pandemia de este tamaño? No, el mundo no está listo, México tampoco. No hemos aprendido las lecciones de COVID-19, no tenemos un buen sistema primario de atención, no invertimos suficiente en salud, no tenemos suficientes camas de terapia intensiva, no tenemos los especialistas, no tenemos la suficiente provisión de oxígeno, no tenemos reserva suficiente de medicamentos como el oseltamivir que podría hacer falta. Nos falta mucho, no hemos aprendido realmente la pandemia de COVID-19 y por desgracia una vez que se nos va el miedo nos olvidamos de todo. Ahora, ¿no es un poco fatalista, doctor, en esta situación? Digo, porque al final... No, a ver, lo primero que advertí, Enrique, es que no hay que ser
alarmistas, no, no respondamos con pánico, no estamos en ese momento, puesto que podemos controlar la situación todavía. No, lo que sí tenemos que hacer es que ahora que tenemos tiempo, actuemos sobre esas áreas que te comentaba. En este momento tenemos el tiempo de hacerlo. Si nos esperamos a que nos tome con los dedos en la puerta, nos va a hacer el daño que nos hizo COVID-19 si llega a ocurrir, o sustancialmente mayor inclusive. Ahora bien, Alejandro, ya han comenzado a vacunar a las propias aves. El año pasado hablábamos de infecciones en Jalisco, en Nuevo León, en algunos otros estados de la República, donde se habían detectado estos casos de gripe aviar. ¿Se está haciendo lo correcto en estos momentos? Y lo concreto y lo correcto, sí, al respecto de la salud animal, sí. México es uno de los principales productores internacionales de carne de pollo y de huevo, ¿eh? Y también es uno de los principales productores internacionales de vacuna en veterinaria. Y México ha vacunado lo que no ha hecho Estados Unidos y Canadá, se ha hecho en México. En México ya se vacunaron más de 100 millones de gallinas ponedoras de huevo, de granjas, y eso es lo que yo creo que en este momento está deteniendo todavía el paso y que se conserve el precio del huevo en un nivel manejable en México. Pero si esto persiste a lo largo de los años, puede caer la producción de huevo, y eso, imaginen el precio del huevo que brincara varias veces su valor actual. En México eso sería desastroso desde un punto de vista económico. Ahora, ante la alerta que dio la Organización Mundial de la Salud sobre esta posible pandemia, ¿tendríamos que estar pensando ya en vacunar a los mexicanos? Probablemente sí, o al menos a tener ya las plataformas suficientes para producir la vacuna masivamente en caso de que eso llegara a entrar en México. México tiene ya una buena capacidad de producción de vacuna de influenza, con un convenio que tiene entre Birmex, la Secretaría de Salud y Sanofi para la producción en México. Eso está razonablemente bien, pero no tenemos la capacidad de producir, digamos, 50 millones de dosis en menos de 3 meses. Eso habría que apuntar hacia allá, sin duda. Ahora, doctor, vamos... No quiero sonar justamente alarmista en este sentido, pero nos dice, tendremos que estar listos. ¿Qué hace falta para que el gobierno tome las acciones necesarias para estar listos y no nos vaya a sorprender esto? Sí, yo creo que necesitamos primero pues un plan de preparación para la siguiente pandemia, porque la siguiente pandemia a lo mejor no es esta H5N1, puede ser otra cosa, puede ser otro coronavirus, puede ser otra cosa. Planes de preparación de pandemias que no se nos olviden y que no se nos pase, es que se nos pasa el temor y actuamos un poco a la mala, ¿verdad? Solamente cuando tenemos mucho miedo y mucho temor actuamos. Como vemos que ya está pasando la pandemia de COVID-19, que no ha terminado, pues se nos va el miedo y nos olvidamos de todo y no aprendemos las lecciones. Hay que aprender las lecciones. Tenemos que tener mejores hospitales, camas de terapia intensiva, un mejor sistema primario de atención, un buen sistema de salud, con mayor inversión, un buen sistema primario. Muchas cosas nos faltan por hacer para tener un buen plan de preparación. Muy bien, Alejandro, gracias por estos minutos dedicados a Milenio. Muy buenas noches. Buenas noches, cuídense.